compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Después de tantísimo tiempo, por fin, vamos a hablar hoy en este vídeo sobre el pullover. Vamos a ver quién lo puede hacer, quién no debe hacerlo, consejos, la técnica, vamos a ver cómo le podemos sacar partido, en fin. Vamos a meternos un poquito en profundidad con este ejercicio. Bien, comentar que si os gustan estos vídeos y queréis apoyar este canal, pues ya sabéis que podéis dejar vuestra manita arriba, que no cuesta nada, y de esta forma pues seguís fomentando que siga subiendo estos vídeos. Así que bueno, sin más, espero que este vídeo os guste, vamos a ello. Bien, como todos sabéis, en los gimnasios hay bastantes mitos, hay bastante controversia, y en cuanto al pullover, pues no se sabe muy bien si es un ejercicio más bien de pectoral, más bien de espalda, si tenemos que meterlo el día de pectoral, el día de hombro, el día de espalda, en fin, tenemos un poco de lío y seguramente no le sacamos el suficiente provecho. Concretamente, a la respuesta de si es un ejercicio de pectoral o es un ejercicio más bien de espalda, un estudio concreto nos da la respuesta, y básicamente lo que hicieron en este estudio fue lo siguiente: cogieron 10 repeticiones en pullover, cogieron un 30% del peso corporal y lo colocaron en una barra de Z, y lo que hicieron fue hacer las repeticiones con una cadencia de 2 segundos en fase excéntrica y 2 segundos en fase concéntrica. Los resultados los tenéis aquí, y es que básicamente el pullover es un ejercicio de pectoral. Bien, si comparamos el pullover con otros ejercicios en diferentes grupos musculares, como por ejemplo las dominadas, el press banca, etc., vemos que no son comparables, es decir, es mucho más interesante para trabajar el pectoral el press banca pesado respecto al pullover. Ahora bien, sí que es un ejercicio bastante interesante para complementar ese trabajo pesado de press banca y puede incluirse tanto en el trabajo de pectoral como en el trabajo de espalda. Es un poco la respuesta a esta pregunta tan frecuente en cuanto a cuándo tenemos que añadir este ejercicio. Bien, el problema que nos encontramos con el dorsal, en cuanto a su participación, su activación o su tensión durante este ejercicio, es que claro, su máxima tensión se produce cuando cambiamos de la fase excéntrica a la fase concéntrica, pero a medida que realizamos la fase concéntrica y subimos la mancuerna, cada vez su participación va siendo menor. Entonces, de cara a un trabajo de espalda o para meter este ejercicio en un día de espalda, a lo mejor no es lo más interesante, pero podemos solucionar este problema realizando el pullover con una polea. Con una polea todo el rato la tensión va a ser constante y por tanto la activación del dorsal va a ser bastante mayor. Más músculos implicados, por supuesto, el serrato anterior. Lo que pasa es que no va a participar como la gente suele pensar, sino que lo que va a hacer es ayudar en la respiración elevando las costillas. Por supuesto, en función de la modalidad que elijamos para realizar este ejercicio, ya sea con la espalda completamente apoyada en un banco o por el contrario, simplemente apoyando la escápula, pues va a participar en mayor o menor medida en la zona central. Por ejemplo, si tenemos toda la espalda apoyada, pues obviamente participarán menos los glúteos, participará menos la zona central estabilizando la posición, etc. Pero sin embargo, si dejamos únicamente apoyada en el banco en las escápulas, pues el glúteo tiene que participar para no dejar caer la pelvis, el abdomen tendrá que trabajar para mantener la posición neutra en la columna vertebral, etc. Hay dos preguntas que son muy interesantes y que no podemos obviar en este vídeo. La primera de ellas es si todo el mundo tiene que realizar el pullover y la segunda es si todo el mundo puede realizar el pullover. Bien, en cuanto a la primera, en cuanto a si todo el mundo tiene que realizar este ejercicio, la respuesta obviamente es no. De hecho, como hemos dicho, hay ejercicios mucho más interesantes para poder trabajar el pectoral, como es el press banca. Y en cuanto a si todo el mundo puede realizar este ejercicio, la respuesta es también no, o al menos no de la misma forma. Básicamente porque dependerá de tu movilidad a nivel de hombros. Por ejemplo, una persona que tenga cifosis, una persona que tenga adelantado el hombro, no va a poder elevar hasta el máximo en su grado de flexión de hombro y por tanto no podrá realizar este ejercicio, o al menos no en el máximo rango de recorrido. Una forma muy sencilla para conocer hasta qué punto debemos bajar en la fase excéntrica de un pullover consiste en realizar el test de flexión de hombro. Básicamente lo que nos va a indicar es hasta qué punto podemos flexionar los hombros sin que haya ningún tipo de riesgo articular. Bien, este test simplemente consiste en pegar nuestra espalda a la pared, flexionar las rodillas y lo que tenemos que hacer es tocar con el pulgar la pared manteniendo los codos perfectamente extendidos. Puntos importantes, como he dicho, la pared tiene que estar perfectamente en contacto con la espalda y los codos tienen que estar estirados. El punto máximo al cual podemos llegar sin que haya ningún tipo de arqueo lumbar es el punto en el cual nosotros podemos llegar en la fase excéntrica de un pullover sin que haya riesgo articular. Ir más allá de eso puede suponer riesgo a nivel de la articulación del hombro, por lo tanto no nos interesa. Puede ser que hagamos el test de flexión de hombro y que nos demos cuenta de que no tenemos mucha movilidad articular. Bien, no pasa nada. Sí que es cierto que si vamos más allá en el rango de recorrido en un pullover podemos hacernos daño, pero una opción muy inteligente consiste en realizar el pullover con polea, porque de esa forma no estamos comprometiendo al hombro en el máximo rango de flexión y al cual no podemos llegar. Como he dicho, no hay ningún problema y es una alternativa bastante segura y bastante eficiente. Normalmente cuando hacemos el pullover tenemos que implicar mucho esfuerzo para poder levantar la mancuerna, a veces hacemos bastante el burro. Y bien, eso no hace falta. La técnica correcta simplemente consistiría en coger la mancuerna del suelo con una mano, con un gesto similar al peso muerto, y con el codo extendido mantenemos la mancuerna apoyada sobre una rodilla.
De esta forma simplemente tenemos que rodar hacia atrás y la rodilla nos va a ayudar a colocar la mancuerna sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Después, a partir de ahí, simplemente tenemos que sujetar la mancuerna con ambas manos, como si estuviéramos sujetando una copa, y si queremos volver a colocarnos de pie, simplemente tenemos que volver a colocar la mancuerna encima de la rodilla y a partir de ahí la propia inercia nos va a levantar. Eso es realmente la técnica eficiente para poder ejecutar este ejercicio sin hacer tanta fuerza al principio. Por otro lado, la cabeza, el glúteo y la cintura escapular tienen que estar en contacto con el banco y los pies tienen que estar apoyados en el suelo. De esta forma trabajamos con superficies que son estables. Además, cuando sujetamos la mancuerna no tenemos que tender a llevar los codos hacia afuera, sino que al contrario, tenemos que rotar externamente los hombros y los codos tienen que tender a ir más bien hacia adentro. De esta forma lo que hacemos es abrir el espacio subacromial y trabajamos de una forma mucho más segura a nivel de hombro. Además, a nivel escapular, tenemos que intentar que los hombros no vayan hacia adelante, sino que lo que tenemos que hacer es mantener una correcta retracción escapular. De esa forma podemos realizar el pullover de una forma bastante segura. El ejercicio, por supuesto, se puede hacer con mancuernas, se puede hacer con barra Z, depende un poco de cómo nos encontremos, aunque a mí personalmente me gusta más o realizarlo con mancuerna, por trabajar con agarre neutro, o trabajarlo directamente con polea alta, que es una opción bastante más segura y bastante inteligente. Bien, en primer lugar, uno de los errores más importantes o más frecuentes cuando trabajamos con el pullover en los gimnasios consiste en trabajar con superficies que no son estables, por ejemplo un BOSU, un fitball, etc. Tenemos que entender que cuando buscamos mejorar nuestra fuerza o trabajar con ejercicios como el pullover que son de fuerza, tenemos que intentar aplicar la máxima fuerza posible y si estás en un fitball estás más pendiente de no caerte que de aplicar la máxima fuerza posible. Sí que es cierto que la zona central está más activa, obviamente tienes que equilibrarte, pero no por ello significa que sea mejor. De hecho, es mejor trabajar con superficies que sí que sean estables. Por otro lado, como he dicho antes, es importante que no vayamos más allá del rango de recorrido que no es seguro. Es importante que hagamos el test de flexión de hombro y en función de ello valoremos hasta dónde podemos bajar. Como he dicho, es más importante que te quedes corto a que te pases en cuanto a ese rango de recorrido, porque si no lo vas a lamentar. Y por último, creo que es importante también comentar que algunos culturistas realizan este ejercicio únicamente apoyando la cintura escapular y dejando caer la cadera. A nivel práctico eso no es demasiado interesante, más que nada porque el rango de recorrido es el mismo, entonces pues creo que no tiene ningún sentido. Si quieres apoyar únicamente la cintura escapular, pues me parece bien, pero por lo menos creo que es importante que mantengas la cadera arriba. Cuanto menos fuerza la espalda en este sentido, pues bastante mejor. Bueno, por último comentar que es un ejercicio que implica bastante masa muscular y podemos incluirlo tanto en nuestras rutinas full body, en nuestras rutinas wader, en nuestras rutinas torso-pierna, en fin, que es un ejercicio que puede ser interesante para la estética como complemento al trabajo pesado de press banca, dominadas, etc. Además, es un ejercicio que puede ser bastante interesante para el trabajo global en cuanto a la musculatura que se solicita en modalidades deportivas que implican gran trabajo por encima de la cabeza, por ejemplo en voleibol, en baloncesto, en béisbol, etc. Así que bueno, compañeros, espero que este vídeo os haya ayudado, espero que os sirva y bueno, pues espero que después de tanto tiempo les podáis sacar partido a este ejercicio que tanto me habéis pedido. Así que nada, si os ha gustado, agradezco un montón vuestra manita arriba y nos vemos en los siguientes vídeos que seguramente vengan con más frecuencia. Cuidad mucho.